real y un número real, devuelva la posición donde se encuentra, o bien menos 1, si no está. Le vamos a llamar búsqueda, y yo creo que ya podemos pasar directamente a poner los argumentos. ¿Qué argumentos tendría? Pues como siempre, tiene la matriz real y dos enteros con el número de filas y el número de columnas. Tenemos que buscar un elemento en la matriz. Luego, ¿qué otro argumento de entrada necesitaría? Quiero decir que si yo voy a buscar un elemento en una matriz, está claro que necesito el elemento que voy a buscar, ¿no? Float, el elemento a buscar. Bien, todo eso serían parámetros de entrada. Y de salida, la posición. Dos enteros, que serían punteros, con la posición donde se encuentra. Como vemos, la función sería void también, no devuelve nada. Void busca matriz real M int nf int nc float. Vamos a llamarle x al elemento que estamos buscando. Y los argumentos de salida, pues int asterisco post f, int asterisco post t. ¿Cómo se hace eso? Pues se define una variable de tipo bool, por ejemplo, encontrado. Y encontrado se inicializa falso. Y entonces los bucles for que hemos puesto antes se ponen de la siguiente forma. Desde i igual 0 mientras i sea menor que nf y no encontrado. Punto y coma y más 3. Y el bucle en j igual. Por j igual 0, punto y coma, j menor que nc y no encontrado. Fijaros, este bucle ahora termina cuando esta condición sea falsa. Sabemos que para que esta condición sea falsa, teniendo en cuenta que es una i, basta con que sea falsa alguna de las dos. Este bucle, por tanto, terminará cuando la i sea mayor o igual que nf o cuando encontrado valga true. Porque cuando encontrado valga true, no encontrado valdrá falso. Repito, este bucle for terminará cuando la condición que está aquí dentro sea falsa. Es una condición con una i lógica. Una i lógica es falsa si es falso alguna de las dos. Es decir, este bucle terminará cuando la i supere a nf o cuando encontrado se ponga a true. Porque entonces no encontrado se pondrá a falso. ¿Y ahora aquí qué pondríamos? Pues pondríamos el if y mni j igual x, llaves, y además de lo mismo que teníamos antes, pondremos encontrado igual true. El resto igual. De forma que cuando lo encontremos, pues encontrado se pondrá true, este bucle termina y se acabó. La primera vez que lo encuentre, no. Fijaros, ahora teníamos como entrada la matriz, el número de filas y columnas, el elemento a buscar y de salida. Esto es una cuestión que tenéis que tener clara, que además muchos habéis estado confundidos cuando me habéis intentado dar la solución. Fijaros que cuando yo tengo que dar la salida de una función y no sé el número de elementos que va a salir, no puedo definirla como un entero o como un real, ni como 2 ni como 3, porque yo no sé cuántas veces voy a sacar elementos. Entonces, la única forma de dar una colección de elementos que puede ir desde ninguno hasta lo que sea, la única forma es dando un array. Por lo tanto, la salida debe ser un vector de enteros para guardar las filas y un vector de enteros para las columnas. Y obligatoriamente, como son dos vectores, siempre que devuelvo un vector, tengo que devolver el número de elementos de estos vectores, que será un único entero, porque lógicamente el mismo número debe haber en uno y en otro, claro.
¿cuál sería la dimensión máxima de este vector? La dimensión de este vector de enteros sería número de filas por número de columnas. Luego, a la hora de definir la dimensión de este vector, podríamos, pues, el número de filas por el número de columnas que tuviera la matriz. Y ahora bien, la dimensión de la matriz, no los valores reales. Eso sería lo que entra y lo que sale. Insisto de nuevo, por favor, cuando hagáis un problema, no pongáis directamente el código, no empecéis a pensar en el código. Primero ponéis qué tiene de entrada la función, qué tiene de salida. Eso es lo primero. Después pasamos esta entrada y esta salida a una cabecera. Ya después, una vez que tenemos la cabecera definida, teniendo claro qué es lo que es de entrada y qué es lo que es de salida, entonces empezamos a hacer el código. Por lo tanto, ¿cuál sería el prototipo de esa función? Pues sería búsqueda, vamos a llamarlo así, completa, que quede claro. Búsqueda completa recibiría una matriz M, un entero con el número de filas, un entero con el número de columnas, un flotante con el elemento que vamos a buscar. Todo eso serían parámetros de entrada. Y como parámetros de salida, tendríamos que tener un vector, no lo hemos definido, pero está claro que sería un array de enteros, tabla entero, sería post f, con las posiciones de la fila, coma, tabla entero, con las posiciones de las columnas, y el número de elementos que tiene esas tablas, el número de elementos reales, que eso sería un entero, pero con asterisco, porque sería un argumento de salir. Todo esto de aquí sería la calificación de los argumentos de salida. Bueno, pues esta sería la cabecera. ¿El código quedaría? Pues de nuevo con el for, la búsqueda y m de i j igual x. Y ahora, si lo hemos encontrado, tenemos que guardar en post f la posición i y en post c la posición j. Pero post f y post c son vectores. Luego debemos llevar un contador, de forma que esa variable contador estará aquí inicializada a 0 y definida previamente, lógicamente, junto con la i, la j y el con. De forma que la primera vez con vale 0 y en la posición 0 del vector se guarda i, en la posición 0 del vector se guarda j. Y avanzamos contador en 1. Contador más. Con esto vamos cargando el vector. El número de elementos que se guardaba lo hemos llamado n-valores. Por tanto, cuando termina esto, habrá que actualizar n-valores. Con el asterisco por delante. n-valores igual a cuánto. Eso va después de la llave, sí. Después de la única llave que he puesto. Lo mismo de siempre. La única llave que tengo es esta. Esta última llave es la de la función. Bueno, vamos a hacer el último, por lo menos empezarlo. El cuarto, dado una matriz de números reales y un número real x, devuelva el número de elementos que hay en la matriz mayores de x. ¿Qué esquema es ese? Claro, bien, que no digo que me devuelva los elementos que son mayores que él. Es un contador. Me devuelva cuántos elementos que hay en la matriz son mayores que x. No, devuelva el número de elementos que hay mayores que x. Es un contador. ¿No? Por lo tanto, eso es un esquema sencillo de contador, que sería el siguiente. Entrada, pues lo de siempre. La matriz, número de filas y columnas. En este caso es un contador con un filtro, que es los elementos que sean mayores que x. Pues elemento x float para el filtro. Eso es de entrada. Y de salida, pues solo hay que devolver el número de elementos. Como es un único elemento, es un entero, porque el número de elementos es un entero para contador. Por lo tanto, como es un único elemento, se puede resolver con una función que devuelve un entero. Por tanto, el prototipo de la función nos quedaría i, contador, matriz real, m,
espera, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir esa variable. Y contador, y como es un contador, la inicializamos a 0. Ponemos el for. Queremos saber cuántos elementos hay mayores que x. Entonces preguntamos if m de i j es mayor que x, pues en ese caso he puesto llave, porque y lo único que hay que hacer después es acordaros que cuando una función devuelve un valor, ese valor hay que devolverlo. En nuestro caso, ese valor es